un puntito más a sus respuestas a Sin Censura, Ricardo Salinas Pliego. Y no me sorprendería si se dejan venir la bola de trolls y de bots que seguramente paga el dueño de TV Azteca. Hace un rato publicábamos un tuit que dice: ya se metió el magnate Ricardo Salinas Pliego con Sin Censura. Le llamó pendejo a Manuel Pedrero y como que intentó llamarnos chillones. Dice que el que se lleva se aguanta. Bueno, pues que espere nuestra respuesta, una respuesta que usted ya vio y escuchó aquí en Sin Censura. El gran usurero de México, el llamado por Sabina Berman como el capitalista brutal, creo que así le llamaba, capitalista brutal, Ricardo Salinas Pliego, dice: qué miedo, la respuesta de una bola de pendejos que solo saben llorar, ja, 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 ja. Pues ni tan pendejo, porque me pagaba muy bien cuando llegué a trabajar en un proyecto, o ya se le olvidó, pendejo. El que se lleva se aguanta, don Ricardo. El misógino eres tú, el malapaga de impuestos eres tú, el hijo de puta con tus trabajadores eres tú. Y por cierto, para chillones usted, ya que le dio un portazo en las narices la Suprema Corte, ay, voy a buscar instancias internacionales porque no quiero que me la dejen caer por más de 2,000 millones de pesos. A chingar a su madre. Mi nana, que en paz descanse, me enseñó: toma chocolate, paga lo que debes, cabrón. Y tú nos debes a los mexicanos y mexicanas más de 40,000 millones de pesos. Y no lo digo yo, lo dice la jefa del SAT, Raquel Buenrostro. Bueno, déjeme saludar a dos amigos que han sido pacientes. Les agradezco en el alma por tanta paciencia y sé que también van a dejar la víbora chillando con sus comentarios aquí en esta siguiente mesa de diálogo. Le agradezco al maestro Gerardo Villegas, editor, analista y documentalista, que habla sin pelos en la lengua, sin censura. Gracias por tu paciencia, por tu generosidad, Gerardo. ¿Cómo estás? Te mando un abrazo. Muy bien, querido Vicente, pues aquí enterándome una vez más de todas las tropelías del ariete, ya sabemos de quién hablamos, de Loret de Mola, y pues bueno, aquí dispuesto a charlar contigo y con la audiencia de Sin Censura. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias Gerardo, y también saludo al querido amigo Marcelino Gómez Brenes. Ya vi el superchat que enviaste, querido Marcelino, gracias por el apoyo. Saludo a Marcelino Gómez Brenes, analista político, miembro de esta familia Sin Censura, allá en Chihuahua. ¿Cómo andas, Marcelino? Saludos, Vicente, buenas tardes, Gerardo, un abrazote. Y también por ahí me respondió esta mañana Salinas Pliego a un tuit en donde le recordaba lo que acabas de decir, los 40,000 millones de pesos que nos debe a los mexicanos, y parece que es de los que cataloga el presidente como corruptos y cínicos, porque dijo que le vale madre y que el tiempo vaya pasando, él no va a pagar nada. Pues ya es tiempo también que el presidente le dé una limpiadita a su consejo de asesores empresariales. Creo que no merecería estar Ricardo Salinas Pliego en ese consejo empresarial si se aferra a no pagar los 40,000 millones de pesos que dice el SAT le debe a los mexicanos y mexicanas. Pero bueno, dejemos a este empresario por un lado para hablar de para hablar de otro personaje. Me refiero a Lorenzo Córdoba. Dice Lorenzo Córdoba este fin de semana que el diálogo es esencial para la democracia y su negación o condena es propia de mentalidades autoritarias. Por ello, en el INE estamos abiertos al diálogo franco y respetuoso con todas las fuerzas políticas. Y por eso el consejero presidente del INE se fue a meter a la cueva a las parlamentarias de el PAN y del PRD. ¿Cómo ve, maestro, a este señor que ahora llama autoritarios y antidemócratas a quienes critican a su majestad? No, hombre,
Pues mira, el video lo dice todo, es decir, el lenguaje corporal es muy claro. Recordamos hace unas semanas cómo vociferaba neurótico, del cual rostros, muecas, de las cuales se hicieron muchos memes. En este caso aparece, de hecho me recuerda mucho a Nuño, que solía aparecer en mangas, con las mangas dobladas, en una aparente tranquilidad, hablándole afablemente al público, pero un símbolo que a mí me llamó muchísimo la atención es que aparece con una camisa azul. Recordemos que esta moda impuesta, no sé, ya en el siglo XXI de parte de las facciones políticas, pues por ejemplo recordemos que los diputados del PRD utilizaban corbatas amarillas, los priistas utilizaban ahora sí que camisas, chaquetas rojas, y los panistas se vestían absolutamente azul. Entonces, para empezar, esto es una gran falacia, esa afabilidad, esa tranquilidad, esa suerte de serenidad de parte del consejero presidente, pues no es otra cosa más que un vil montaje, ahora que está que no ha pasado de moda esa palabra. Todos fuimos testigos de esa fotografía con el inefable Gabriel Cuadri, que es un hombre que cada que da la nota es un escándalo vergonzoso, incluso para la propia institución, que es el que representa la Cámara de Diputados, por sus dichos y sus dimes y diretes. Es decir, es un hombre que no tiene ningún tipo de consideración respecto a lo que es conveniente o no es conveniente para la democracia en México. Y si hacemos un recuento, pues vemos la mayor parte de sus tweets de los últimos tiempos, quien tiene la voz fundamentalmente autoritaria es el consejero presidente. Simple y llanamente la negativa de ajustarse a la austeridad republicana, de bajarse el sueldo y de dar esos argumentos como de que hay una entrevista que recuerdo mucho con Álvaro Delgado Sin embargo, donde le cuestiona a Álvaro que por qué no se bajaba el sueldo, y dijo, pues no, pues hay otros funcionarios, levantando las manos, que ganan muchísimo más. Entonces estamos hablando de que el autoritario, así como bien has mencionado ahora respecto a Salinas Pliego, pues el autoritario es él, y no solamente él, sino su testaferro, que en este caso es el propio Ciro Murayama, ¿no? Es un montaje absolutamente hipócrita. Vemos las relaciones que tiene, por ejemplo, con Enrique Krause, en ese supuesto documental sobre los procesos democráticos en México, donde aparece toda la planilla de intelectuales orgánicos alabando y mencionando que efectivamente no existió un fraude en 2006. Entonces, no es otra cosa más que una raya más al tigre de esta simulación que representa tanto los dos consejeros, Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, en una institución anquilosada, cuyos orígenes pues son precisamente del antiguo régimen, es decir, una institución que ya tiene que ser reformada. Y aquí hay otro punto muy importante, que está invitando al diálogo para la reforma electoral, lo cual es finalmente no es más que un sofisma de parte de Lorenzo Córdoba, Vicente. Así es, maestro. Marcelino, ¿cómo ves a este señor? Somos unos malagradecidos, hombre, carajo. Los mexicanos, ¿cómo no le agradecemos al árbitro que haya ido al campo de los opositores, que vaya al campo de los que, pues literalmente, han demostrado estar en contra del mexicano de a pie? ¿Cómo es que no le agradecemos haber asistido a las plenarias del PAN y del PRD, Marcelino, carajo? Lo que pasa es que es un malentendido consejero presidente del INE por estos malagradecidos mexicanos de abajo. Conociendo la clase de tipejo que es, Vicente, claro que le agradecemos. Como bien escribió por ahí un tuit Pedro Miguel y lo retomó el presidente de la República en la mañanera, le agradecemos que se quite la máscara, que
esté en el lugar donde debe estar, en el consejo político, no sé cómo le llamen dentro de Acción Nacional, porque yo creo que ahorita debe de ser de las figuras de la oposición con mayor posicionamiento. Yo creo que no estaría mal que Acción Nacional lo empiece a considerar como un presidenciable para el 2024. Eso hay que agradecerle, que se quite la careta de demócrata, que por fin la gente ya lo sabe, la gente no es tonta, el pueblo no es tonto, Vicente, y lo identifica claramente como un tapete de la oposición, como un encargado, como un siervo del viejo régimen, como vocero de los conservadores, y eso es lo que le agradecemos, que ya se vaya identificando y ya empieza a participar en la vida orgánica del partido al que pertenece. Pero bueno, para quitarle un poquito de esta fachada de demócrata, voy a plantear muy seriamente, yo soy miembro del Consejo Nacional de Morena, Vicente, y voy a plantear que para el próximo Consejo Nacional, para el próximo Consejo Político, lo invitemos al señor demócrata a ver si tiene los pantalones y se atreve a asistir al Consejo de Morena para ahí comentarle algunas cositas que tenemos pendientes. Pues ojalá que responda positivamente, aunque diría el príncipe de la canción José José, pero lo dudo, mi querido Marcelino. Oye, a ver, y ya lo he planteado aquí en Sin Censura, les pregunto, ¿se está iniciando con el desmoronamiento del PRI? Yo no me quiero hacer ilusiones, ni tampoco quiero hacer ilusiones a la gente que amablemente nos ve y nos escucha. Pero Alito Moreno creo que salió más cabrón que Marco Cortés, el presidente nacional del PAN. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, sí buscaría la expulsión del PRI de Quirino Ordaz Coppel, el exgobernador priista de Sinaloa, por aceptar la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, habría anunciado a los senadores de su partido que se expulsará al exgobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, luego de recibir el beneplácito como embajador de México en España a propuesta del presidente López Obrador. La periodista Leticia Robles de la Rosa señaló que el anuncio se habría dado en el marco de la 8ª reunión plenaria de los senadores del PRI en la casona de Xicoténcatl, antigua sede del Senado de la República. Además, habría señalado a los legisladores que tienen libertad para votar el nombramiento de Ordaz Coppel, pero la militancia estará vigilando y el Consejo Político también estará vigilando. ¿De qué se trata esto, maestro? Es el inicio del desmoronamiento del PRI, y eso que todavía falta, lo de el exgobernador de Campeche, que se quedó precisamente con el puesto cuando Alito Moreno se fue como presidente nacional del PRI, y lo de Claudia Pavlovich, la exgobernadora priista de Sonora, que se iría como cónsul de México a Barcelona. Puesto, es un resquebrajamiento completamente del tricolor. Esto no es novedad, es decir, está viviendo horas póstumas. De hecho, al igual que Acción Nacional, incluso el Partido de la Revolución Democrática, estos tres partidos que teóricamente aglutinan la tradición, bueno, es decir, como se denominaba antes, la oposición, porque recordemos que Movimiento Ciudadano no es un partido que tenga precisamente la historia del tricolor o del blanquiazul o incluso del PRD, pues no es otra cosa más que ya el último estertor. Yo creo que definitivamente no hay militancia en ninguna de las tres fuerzas políticas, no han incrementado su nomenclatura de cuadros políticos, es decir, viven completamente de gente del pasado. O sea, están posicionados todavía los Moreira, por ahí suena todavía el nombre de la propia Beatriz Paredes en un momento dado entre los pasillos. Es decir, carecen de cuadros, carecen de base social también. Entonces, esto es absolutamente natural. Yo creo que la expulsión en ese sentido solamente es una laraca y probablemente una advertencia para tanto legisladores como
de la Cámara de Diputados como de senadores, incluso algunos gobernadores, pero yo creo que estamos atestiguando un momento histórico en el que vemos un PRI completamente desmoronado, es decir, es un zombie político. Definitivamente no hay ningún tipo de opción política en ese sentido para que los electores en vistas a las próximas elecciones y sobre todo a las más importantes, que son las de 2024, puedan representar por sí mismo una fuerza política que pueda competir con cualquier otro, incluso con Movimiento Ciudadano en ese sentido. Ya no es un partido mediático, ya no tienen sus órganos, digamos, de difusión, de comunicación social, o sea, la propia Beatriz Pajés, que era una priista de hueso colorado, la dueña y directora de la revista Siempre, renuncia a su militancia, que siempre fue esa revista un brazo, digamos, ideológico, periodístico del tricolor. En ese sentido, yo creo que es una alaraca, es una bravuconería, y no tiene absolutamente ningún tipo de futuro, salvo acercarse a ahora sí que cual rémora para respirar y conservar el registro, porque de alguna manera si va solo a algún tipo de competencia electoral, estaría definitivamente aniquilado. Es decir, es un zombie, es un partido zombie, es un muerto político que todavía camina, pero por algunas circunstancias, dentro de ellas muchos intereses económicos, muchas prebendas políticas, pero en realidad yo creo que no estaríamos lejos de presenciar en un futuro próximo ya definitivamente la extinción de un partido que debe desaparecer completamente, Vicente. ¿Tú también lo ves así, Marcelino? Qué bonito lo que dice Gerardo, Vicente. Ojalá y nos toque y vamos a presenciar ese momento, la extinción de un partido tan rancio y tan asqueroso como el PRI. Aquí en Chihuahua, pues dentro de todo lo malo del saqueo y la enorme corrupción que hubo con César Duarte, algo bueno que nos dejó fue el acabar totalmente con esa institución política, porque después de César Duarte, pues el PRI viene a ser un partido de quinto o sexto lugar aquí en el estado de Chihuahua. Como bien dice Gerardo, si el partido no lo mantiene con vida Acción Nacional, Movimiento Ciudadano, el PRD y otros partidos con los que se pueda aliar, pues bueno, estamos prontos a ver su extinción. No le va a quedar más que estarse aliando para sobrevivir. Es lo peor de la política. La gente los rechaza, los desprecia simplemente con escuchar el nombre de esa institución política. Tienen un rechazo histórico que bastante tiempo le costó al presidente de la República desenmascarar, y ahora pues lo comprobamos. Solo sobreviven gracias a esa mafia del poder, a esa alianza, a ese PRIAN. Y aquí en Chihuahua, en tierras norteñas, para todos tus seguidores, Vicente, ya lo hemos comentado varias veces, hay movimientos, hay cuestiones que realmente a la gente no le interesan. Una cosa es el PRI, otra de ellas es el PRD. Aquí en el estado de Chihuahua, en el norte del país, ese adefesio de partido político no existe. Entonces sigue la transformación con el objetivo claro que es el enemigo o el adversario claro que es el PRIAN, encabezándolo por el PAN y los conservadores. Así es. Hablemos de Ricardo Monreal. Este fin de semana en la plenaria de Morena, de los legisladores de Morena, se llevó un raspón muy cabrón en su cara, en su jeta. Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, le canta una que otra verdad. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera fue menos brutal con Ricardo Monreal, a quien le reconoce que es uno de los promotores de Morena, de la Cuarta Transformación, pero no el único. Ojo con lo que dijo el fin de semana Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, en la plenaria de Morena. Suéltalo, querido Luis. Luis. Se acerca, Échalo, se acerca Luis. El ejercicio de la revocación de mandato, que es buen momento para que ustedes regresen
a territorio, a hablar con la gente, a difundir el trabajo legislativo y a escuchar qué es lo que se está necesitando allá abajo. Y viene también, o está ya la discusión de la reforma eléctrica que presentó en septiembre el señor presidente. Y ahora él nos dio la instrucción de que una vez que termine el Parlamento abierto, que será más o menos el 22, 23 de febrero, se pueda iniciar una serie de recorridos por todo el país donde quienes integramos somos parte del gobierno federal, el gabinete, los secretarios, el gabinete ampliado, puedan ir a los estados a explicar qué contiene la reforma energética. Y yo quiero aprovechar la amable invitación que me hicieron para estar aquí, para invitar a que nuestros senadores de la República nos acompañen, que este sea un trabajo conjunto, que nos ayuden ustedes a organizar ese ejercicio de tal manera que en esas reuniones o foros pues haya un funcionario, secretario de Hacienda, acompañado por un senador de la República, del estado al que llegue ese secretario, o dos, o los que ustedes decidan. Bueno, pues ahí marcando la pauta, Adán Augusto López Hernández, básicamente promoviendo lo que ha sido incapaz de promover Ricardo Monreal desde que se creó esta comisión para Veracruz, en la que hasta se estaba pidiendo la desaparición de poderes en el estado gobernado por Morena, de la mano de Cuitláhuac García. La unidad fue a promover Adán Augusto López Hernández. Pues Gerardo, maestro, hay que decirlo, no se veía muy cómodo Ricardo Monreal, por cierto, cruzado de brazos, volteado, como haciendo berrinche para otro lado, y cómo no, hay que comprenderlo, no le fue nada bien a Ricardo Monreal en esta plenaria en la que participaron diferentes secretarios del gabinete, entre ellos ya lo veíamos, el secretario de Gobernación. Así que creo que no hay salida para Ricardo Monreal. No se le va a pedir que deje la coordinación, no se le va a pedir que se vaya, pero tampoco que se crea la última Coca-Cola del desierto. Entre lo que dijo el secretario de Gobernación y el reconocimiento que hace hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador. Naturalmente, Vicente. Es decir, desde que se creó esta comisión espuria, porque tenemos que denominarla de esa manera, porque no estaba precisamente, no contaba con el respaldo de la mayoría de los senadores. De hecho, hubo varios desmentidos de que no representaba precisamente a la fracción de Morena para desaparecer los poderes en Veracruz, y sobre todo la alianza con el siniestro Dante Delgado de Movimiento Ciudadano. Recordemos que Monreal empezó a hacer videos emulando al presidente López Obrador, mostrando la humildad de su cuna, comiendo en una fonda. Él mismo empezó a crear su propia imagen corporativa, política de alguna manera, y una vez que viene la plenaria en ese sentido, que se inaugura, recordemos apenas hace una semana, quizás, Vicente, quizá tengas mejor memoria que yo, se presentó Marcelo Ebrard a la plenaria, y en ese momento, pues quien cobra finalmente el protagonismo es el propio canciller. Lo comentamos aquí en Sin Censura, lo comentamos lo comenté en algunos otros espacios, y si alguien tiene también cierto tipo de tacto para negociar ese tipo de conflictos, pues es Marcelo Ebrard. Es decir, no estoy asegurando que haya habido un manotazo en la mesa por parte del canciller, pero ahí se fueron calmando las aguas precisamente de esta comisión,
luego viene la salida de Dante Delgado de esta misma, y bueno, ahora que llega el secretario de Gobernación con un tono muy mesurado, muy franco, muy tranquilo, pues prácticamente desinfla el movimiento de insurrección, porque yo lo considero de esa manera, de una insurrección. Fue a dar entrevistas Monreal a Latinus, todos lo vimos haciendo pasarela por los medios precisamente corporativos, por los medios tradicionales, y finalmente pues se convierte en una gran derrota política, y me recuerda un poco precisamente también a la pugna en la que entró Monreal con Claudia Sheinbaum para la candidatura de la gobernatura del distrito, perdón, de la Ciudad de México en 2018, porque igual tenía una actitud retadora. Él provenía de la delegación, él era alcalde de la Cuauhtémoc, es decir, de la alcaldía de Cuauhtémoc, una de las más importantes de la Ciudad de México, y bueno, hubo un momento en el que se cerraron las puertas, como se dice en el argot, se cerraron las puertas del palenque, y salió completamente sedoso, tranquilo, aceptó aceptó que Claudia Sheinbaum fuera la candidata, y bueno, fue un gran revés, y yo creo que hay grandes expectativas, porque finalmente que haya unidad en el partido, en Morena en ese sentido, es lo que hace falta precisamente en un discurso hacia la opinión pública, porque hemos visto la perrevisación paulatina, no ha habido acuerdos, hay precisamente esta insurrección por parte de Monreal, e inclusive uno de los principales promotores de la Cuarta Transformación, el columnista Gibran Ramírez, pues bueno, se dio vuelo a la hilacha en Twitter, mencionando las virtudes prácticamente como un vendedor precisamente de un hombre que solamente proviene de una familia zacatecana, pero que definitivamente no propone ningún tipo de proyecto. Es decir, no hay una plataforma política, ni siquiera ha generado una corriente dentro del propio partido que podría ser probablemente un poco más aceptable, sino que apuesta a la rebelión. Y bueno, ya vimos el resultado, cabizbajo, regañado, silencioso. ¿Y qué es de Monreal a partir de entonces? Absolutamente nada. Yo creo que prefirió y apostó a conservar su puesto como coordinador en la Cámara de Senadores, que es precisamente para lo que fue elegido en ese sentido por parte de esta fuerza política, que con miras al 2024 tiene que llegar con todo, y no precisamente con esos shows tipo PRD, que ya hemos sido testigos precisamente del canibalismo, de lo que antaño se les llamaban tribus. Pues aquí ya se estaba tribalizando de una manera prácticamente patética, Vicente, Marcelino. Y creo que no ha terminado Monreal o los monrealistas con el golpeteo. Ahí está el caso de Alejandro Rojas Díaz Durán, el senador suplente, el suplente precisamente de Ricardo Monreal, quien, a pesar de que las encuestas presentadas en diciembre no lo favorecieron, Alejandro Rojas Díaz Durán presume que la militancia del partido lo quiere como candidato legítimo en Tamaulipas. Es más, en gira realizada por Reynosa, Alejandro Rojas Díaz Durán aseguró que solicitará a la Comisión de Honor y Justicia de su partido investigar a Américo Villarreal, el que sería el precandidato o la carta fuerte de Morena, al menos así lo decidió el partido en Tamaulipas, a Mario Delgado y a Erasmo González por supuestos vínculos con la delincuencia organizada. Bueno, pues lo que se venga con esto que hace Alejandro Rojas Díaz Durán, insisto, el suplente de Ricardo Monreal. Por cierto, pide el suplente de Ricardo Monreal desaparecer la Comisión Nacional de Elecciones Patito y que no haya imposición en la candidatura presidencial. A lo mejor se calma Ricardo Monreal, pero los monrealistas continuarán con este golpeteo. Pero bueno, dame tu opinión, Marcelino.
No está el movimiento, Vicente, ni la Cuarta Transformación, ni el tiempo histórico en el que estamos viviendo para lloriqueos, para este tipo de pataleos, para chantajes. Se le ve incómodo, obviamente, porque una vez más, como en cada proceso electoral, pues fracasa este tipo de política de querer chantajear, de querer ver quién las puede más y con eso obtener alguna candidatura. Cometen un error las compañeras y los compañeros del movimiento que creen que son imprescindibles, cometen un error el que cree que es necesario para que la Cuarta Transformación avance. El único imprescindible en este país se llama Andrés Manuel López Obrador y es el presidente de la República y es el que da la guía política para todos los miembros del movimiento. No estamos para estarle estorbando. Si a mí, ahorita estamos en el gobierno de México, trabajamos aquí en Chihuahua, si mañana me dicen ya no vas a estar, a lo que nos manden. Si mañana me dicen vas a ir a ayudar a la construcción del Tren Maya, allá vamos a estar. Hay muchas compañeras y compañeros. Ahí está el caso de Javier May, hace unos meses en la Secretaría de Bienestar, ya había estado en Sembrando Vida, ahora lo mandan al Tren Maya y son compañeros muy valiosos. El caso de Claudio García, bueno, gracias a ello llegó a la gobernatura de Veracruz, un compañero súper sencillo, un compañero honorable, comprometido con el proyecto. Este tipo de chantajes no van para ningún lado y lo único que hacen es restarle tiempo, restarle un poco del interés al presidente López Obrador, y qué bueno que van viendo que no va a tener camino a ningún lado, que a lo mejor lo lleve con Dante Delgado, con Movimiento Ciudadano, pues bueno, eso va a favorecer, así como nos gusta ver a Lorenzo Córdoba en las asambleas de Acción Nacional, pues nos va a gustar mucho ver a las compañeras y compañeros que no están comprometidos en un proceso electoral próximo dentro de otro instituto político. Mi querido Marcelino Gómez Brenes, yo siempre agradecido por la paciencia y por la generosidad para compartir con las audiencias, con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales, para que esté al pendiente de lo que publicas? Y nuevamente, muchas gracias por apoyarnos también con ese superchat que vi entrar al sistema. No, nada que agradecer, Vicente. Estamos como Marcelino Gómez Brenes en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Un saludo también a Gerardo, muchas gracias por el espacio y estamos en las redes sociales para compartir cómo va avanzando la Cuarta Transformación en el norte del país. Te mando un abrazo, muchas gracias, Marcelino. Don Gerardo, ¿usted en dónde es encontrado en redes sociales? ¿En dónde lo pueden buscar y en dónde lo encuentran en la audiencia de Sin Censura? Querido Vicente, yo estoy en Twitter, en @pleroma0 con Z, y en mi página de YouTube, o en mi canal de YouTube, Gerardo Villegas Editor. También me pueden ver y escuchar lunes, miércoles y viernes en Regeneración MX con Ricardo Sevilla. Ahí estamos también en los datos duros, así que estamos aquí para servirte a ti. Un saludo a Marcelino, un abrazo para ti y un abrazo también para Ceci, la productora. Gracias, don Gerardo, gracias, don Marcelino. Nos vemos muy pronto en otra mesa de diálogo. Que descansen, buenas tardes, buenas noches. Y bueno, amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.